¿Qué onda, mi gente? ¿Están listos para una historia que les va a volar la cabeza? Porque lo que les voy a contar hoy no es un simple viaje, es un choque cultural tan brutal, tan inesperado, que terminó con una de las familias más ricas y soberbias de Europa llorando de gratitud en suelo mexicano. Imaginen esto, un multimillonario suizo, un verdadero emperador de la industria de la relojería, un hombre de 85 años que cree que nada en el mundo puede superar la perfección suiza. Aterriza de emergencia en nuestro país esperando encontrar el caos, el peligro, el tercer mundo y en su lugar, encuentra un país que, según sus propias palabras, parece estar 100 años en el futuro de Suiza. No manches. ¿Cómo es posible que su vida en el planeta Tierra fuera tan diferente a la nuestra? Esta es la crónica de Hans Bergmann, el patriarca de 85 años de una dinastía que controla el corazón de la relojería mundial. Él y su familia, 3 generaciones de poder y orgullo suizo, volaban en su jet privado de ultralujo desde Nueva York hacia la Patagonia. Su plan era un retiro exclusivo, lejos del mundanal ruido. Pero el destino, mis amigos, el destino tenía otros planes. Una falla catastrófica en el sistema hidráulico de su aeronave los obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el lugar que menos esperaban, en el lugar que sus prejuicios les decían que era el último rincón de la Tierra donde querrían estar. México. Y lo que vivieron durante los siguientes 5 días en la Ciudad de México y sus alrededores fue una cadena de eventos tan impactantes, tan reveladores, que los dejó literalmente sin palabras, con las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Se imaginan a esta familia, acostumbrada únicamente al servicio más exclusivo y pulcro de Ginebra y Zúrich, derramando lágrimas a los 10 minutos de pisar nuestro suelo? Desde el primer impacto en el aeropuerto, un lugar que muchos critican pero que se convirtió en su primera bofetada de realidad, hasta el milagro médico que presenciaron cuando su nieta tuvo que ser hospitalizada de urgencia, pasando por la calidad humana que encontraron en la gente común y corriente de la calle. ¿Qué demonios tenemos en México que pudo desarmar de esa manera a la élite mundial? Esto, mi gente, no es solo el relato de un viaje. Es el registro de 5 días que transformaron fundamentalmente los valores de una dinastía entera. ¿Qué fue exactamente lo que vivieron? ¿Por qué esta familia, que encarna los estándares de calidad suizos más estrictos del planeta, quedó completamente seducida, rendida a los pies de México? Permítanme que se los cuente yo, Javier Mendoza, quien durante los últimos 20 años he sido conserje privado y especialista en logística para la élite mundial. Mi trabajo es invisible, es anticipar lo imposible para gente que lo tiene todo. Con base en las capitales de lujo europeo, he servido a dueños de corporaciones con facturaciones que superan los 10.000 millones de dólares anuales. Pero la experiencia que viví en noviembre del año pasado se convirtió, sin lugar a dudas, en el recuerdo más impactante y definitorio de mis 2 décadas de carrera. Y todo empezó con una llamada que me heló la sangre. Ese día, recibí una notificación de emergencia en mi oficina en Polanco. El jet privado de la familia fundadora de Bergmann Precision, el fabricante de componentes mecánicos más prestigioso del mundo, estaba a punto de realizar un aterrizaje forzoso debido a una falla crítica. La familia Bergmann no es cualquier familia rica. Son los creadores de los componentes que laten dentro del 95% de los relojes de lujo del mundo. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, todos ellos dependen de la perfección microscópica de las piezas Bergmann. Son, en esencia, el símbolo viviente de la industria y el orgullo suizo. Su ruta original era un paseo, de Estados Unidos a la punta de Sudamérica. Pero mientras sobrevolaban el Golfo de México, una alarma ensordecedora rompió la tranquilidad de la cabina de lujo. El sistema hidráulico principal había colapsado. El piloto, con una calma que solo los mejores del mundo poseen, determinó que el lugar más cercano y con la mejor capacidad técnica para un aterrizaje de emergencia de esa magnitud era el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. A bordo viajaban 8 miembros de la familia, un clan liderado por el fundador de 85 años, el señor Hans Bergmann. Lo acompañaban su hijo y actual CEO, Rainer, de 62 años, junto a su esposa Margarete, de 60. También su hija mayor, Katarina, de 58, con su esposo Werner. Y la tercera generación, la nieta Isabella, de 25 años, el nieto Maximilian, un ingeniero de 23, la nieta Olivia,
estudiante de arquitectura de 21, y el más joven, Sebastián, de 19 años. Corrí hacia la terminal de aviación privada de la IFA. Les soy honesto, mientras esperaba, sentía un nudo en el estómago. Los suizos son famosos por tener los estándares de calidad más inhumanos del planeta. Eran una familia que se dirigía a unas vacaciones soñadas, y ahora estaban atrapados en un país que, yo sabía por mi experiencia con clientes europeos, probablemente consideraban subdesarrollado y peligroso. No podía predecir su reacción, pero me preparé para lo peor: gritos, exigencias, desprecio. Sin embargo, cuando la puerta de la sala VIP se abrió y vi la expresión en el rostro de Hans Bergman, el primero en salir, todas mis predicciones se hicieron polvo. A pesar de sus 85 años, caminaba con una energía imponente. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron y exclamó con una voz potente y emocionada: «Señor Mendoza». La respuesta de este aeropuerto al aterrizaje de emergencia ha sido absolutamente asombrosa. Créame, conozco el aeropuerto de Zúrich y el de Ginebra como la palma de mi mano, y esto no les pide nada. No, que va, esto podría ser incluso superior. El nivel de precisión del sistema de la torre de control es comparable al sistema operativo de nuestras propias fábricas. Increíble. Me quedé helado. Neta, no podía creerlo. Que un titán de la industria como el señor Bergman, en medio de una crisis, expresara una admiración tan genuina y directa era algo que nunca había visto. Rainer, el CEO, se acercó con una cara de absoluto respeto y añadió: «Fue una situación de emergencia, un aterrizaje forzoso con un avión privado. La guía desde la torre fue impecable. Los cambios de frecuencia, la comunicación, la calma, sentí el mismo nivel de precisión que exigimos en nuestro sistema de gestión de calidad. Y el apoyo en tierra, ¡qué velocidad!». Apenas las ruedas tocaron la pista, los equipos ya estaban ahí. Cero tiempo perdido. Cero. Isabella, la nieta de 25 años, estaba maravillada con la tecnología. El Wi-Fi y los servicios digitales de este aeropuerto son una locura. La información del vuelo se actualizó en tiempo real en mi móvil, la respuesta multilingüe fue perfecta. «Estamos seguros de que no estamos en Singapur. Esto es más avanzado que Zúrich, papá». Maximilian, el ingeniero, ya estaba analizando la infraestructura con una mirada casi clínica. El diseño del sistema que permite operar un aeropuerto de esta escala 24 horas al día es brillante. El equilibrio entre eficiencia y seguridad es perfecto. Perfecto. Mientras nos dirigíamos al control de inmigración, les esperaba la primera gran sorpresa. A pesar del caos que supone una emergencia no programada, el personal del aeropuerto no mostraba ni una pizca de pánico. Al contrario. Inmediatamente abrieron un carril exclusivo para nosotros en la zona VIP. Para mi asombro, asignaron a un agente que hablaba un alemán fluido. Llevo 20 años recorriendo los aeropuertos más exclusivos del mundo, y jamás, escúchenme bien, jamás había presenciado una respuesta tan rápida y, sobre todo, tan humana. El oficial de inmigración, con un inglés perfecto, evaluó la situación y al entender que se trataba de un aterrizaje forzoso, simplificó el papeleo de una manera drástica. Un trámite que normalmente tomaría más de media hora se completó en menos de 10 minutos. Pero lo que realmente los conmovió fue un detalle. Uno de los miembros del personal, al ver al señor Hans de 85 años, se acercó discretamente y le ofreció una silla de ruedas, junto con una taza de té de manzanilla caliente. «Para que no se canse estando de pie, señor», le dijo con una sonrisa. Hans Bergman, aunque goza de una salud de hierro y no necesitaba la silla, se sintió tan profundamente conmovido por ese gesto, por esa atención al detalle no solicitada, que sus ojos se humedecieron. «He viajado por el mundo durante 65 años», me dijo en voz baja, con la voz entrecortada. «Y esta es la primera vez que recibo un trato de esta naturaleza. Esta calidez que nace del corazón de los mexicanos es algo que nosotros los suizos, honestamente, tenemos mucho que aprender». En la zona de recogida de equipaje, el desfile de sorpresas continuó. Eran 8 personas con una cantidad monumental de maletas. Yo me preparaba para una larga espera, pero todo su equipaje fue entregado por personal dedicado en menos de 15 minutos.
El temor que siempre tengo, el de una maleta dañada o perdida, fue completamente infundado. El personal del aeropuerto había priorizado el equipaje del vuelo de emergencia. Rainer lo dijo claramente: en Suiza, el manejo de equipaje es cuidadoso, sí. Pero una respuesta de emergencia tan rápida y con esta calidez nunca lo había visto. Para el traslado a la Ciudad de México, habíamos dispuesto una caravana de Suburbans blindadas. Al salir de la IFA y tomar el circuito exterior mexiquense, la familia no podía apartar la vista de las ventanas. Esperaban caminos de tierra y caos, pero encontraron una autopista moderna y fluida. Maximilian, el ingeniero, no paraba de hacer comentarios sobre la calidad del asfalto y la señalización. Pero el verdadero shock llegó cuando entramos a la ciudad. Al incorporarse al Paseo de la Reforma, un silencio colectivo se apoderó de los vehículos. Las cabezas de los Bergman giraban de un lado a otro, sus ojos abiertos como platos. Los rascacielos de vidrio y acero que se alzaban hacia el cielo, el verdor de las jacarandas y las palmeras en el camellón, la majestuosidad del ángel de la independencia bañado por el sol de la tarde. Olivia, la estudiante de arquitectura, sacó su cuaderno y empezó a dibujar frenéticamente. «Esto es monumental», exclamó. La forma en que la arquitectura moderna se fusiona con los monumentos históricos y los espacios verdes es una estética urbana vibrante, poderosa. No es lo que imaginaba en absoluto. Hans Bergman simplemente negó con la cabeza, una sonrisa de incredulidad en su rostro. Esto no es tercer mundo. Esto es una metrópoli de clase mundial. Llegamos al hotel, el St. Regis, alrededor de las 7 de la noche. La imponente entrada y la cálida bienvenida del personal hicieron que la familia exhalara un suspiro de alivio. Pero el check-in fue, de nuevo, una lección de servicio. A pesar de que su reserva era una adición de último minuto, una pesadilla logística, el personal del hotel no titubeó. Entendieron la emergencia y ofrecieron el máximo apoyo. El concierge, un colega mío, se ofreció proactivamente a gestionar las llamadas para reprogramar las reuniones que tenían en Sudamérica, considerando la diferencia horaria, organizando todo como un secretario personal de altísimo nivel. Al señor Hans le dieron un trato especial. Sabiendo de su edad, y sin que nadie lo pidiera, le asignaron una suite de lujo con una regadera extra grande sin escalones y ajustaron la firmeza del colchón para su comodidad. Hans estaba, una vez más, profundamente conmovido. «Anticipan tus necesidades antes de que tú mismo sepas que las tienes», murmuró. Para la cena, decidieron probar el restaurante del hotel. El chef ejecutivo se acercó personalmente a su mesa, y tras enterarse de las circunstancias de su llegada, les diseñó un menú degustación personalizado, con opciones diferentes para los mayores y los más jóvenes. Cuando le mencionamos que Olivia se había sentido un poco mareada por el estrés del viaje, el chef, sin dudarlo, le preparó especialmente un caldo de pollo reconfortante y ligero, una versión gourmet del clásico remedio de las abuelas mexicanas. Este nivel de servicio a la medida, esta atención personal, es algo que, como me confesó Margarete, es extremadamente raro incluso en los hoteles de 5 estrellas más caros de Suiza. Durante la cena, la conversación era un hervidero de emociones. Todos coincidían, lo que había empezado como un accidente terrible, se estaba convirtiendo en una oportunidad inesperada para descubrir la grandeza de un país que habían juzgado sin conocer. A la mañana siguiente, comenzó su exploración formal de la ciudad. Le sugerí empezar por el corazón histórico, el Zócalo. Para una familia acostumbrada a moverse en yachts y helicópteros, la idea de caminar por el centro de una ciudad tan grande era extraña, pero era esencial para que entendieran la verdadera escala de México. Al llegar a la Plaza de la Constitución, se quedaron mudos. La inmensidad del espacio, flanqueado por la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y los edificios de gobierno, los dejó sin aliento. «La escala de esta plaza es imperial», dijo Werner, el yerno. «No hay nada como esto en Europa. Es un espacio diseñado para el pueblo, para la historia en mayúsculas». Olivia no paraba de tomar fotos, fascinada por la mezcla de arquitectura colonial, prehispánica y moderna. Pero lo que más les impactó fue la vida que bullía en la plaza, los danzantes aztecas, las familias paseando, los vendedores, un microcosmos de la sociedad mexicana en plena efervescencia.
Hay un orden dentro de este caos aparente, observó Rainer. Es una energía que no se siente forzada, es orgánica, es la vida misma. Pero mientras caminábamos por la calle Madero, ocurrió la verdadera emergencia. Isabella, la nieta de 25 años, de repente se dobló de dolor. Un grito ahogado salió de sus labios y se desplomó en la acera, pálida como el papel. Se quejaba de un dolor agudo e insoportable en el abdomen. El pánico se apoderó de la familia. Pensé en apendicitis aguda, una emergencia médica de primer nivel. Saqué mi teléfono y marqué al 911, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Y aquí, mis amigos, es donde la historia da un giro que ni en sus sueños más locos los Bergman habrían imaginado. Para mi sorpresa, y la de todos, la ambulancia llegó en menos de 4 minutos. 4 minutos en pleno centro histórico de la CDMX. Era una unidad de terapia intensiva móvil, impecable y equipada con tecnología de punta. Lo primero que me dejó boquiabierto fue el profesionalismo de los paramédicos. En cuanto llegaron, tomaron el control de la escena con una calma y una eficiencia asombrosas. Uno de ellos, mientras evaluaba a Isabella, tomando su presión, temperatura, palpando el área del dolor, se dirigió a la familia en un inglés perfecto, explicando cada paso del procedimiento. Otro paramédico, al notar el acento de la familia, les habló en un alemán sorprendentemente bueno, tranquilizándolos y explicando los términos médicos de una forma sencilla. Los Bergman estaban estupefactos. De camino al Hospital Ángeles Pedregal, la unidad médica no dejó de monitorear a Isabella, mientras se comunicaban con el hospital para que el equipo de especialistas estuviera listo a nuestra llegada. Al llegar, la cadena de sorpresas continuó. A pesar de que la sala de urgencias estaba ocupada, el sistema de triaje funcionaba con una eficiencia militar. Isabella fue clasificada como prioridad máxima y llevada de inmediato a un cubículo privado. El papeleo fue mínimo. Gracias al avanzado sistema de información médica de México, con su pasaporte y unos datos básicos, el registro se completó en minutos. El médico que la atendió era un cirujano gastrointestinal de renombre, con posgrados en Estados Unidos y Alemania. Se dirigió a la familia en su propio idioma, el alemán, explicando las sospechas y el plan de acción. La rapidez de los estudios fue algo de otro mundo. Análisis de sangre, de orina, y una tomografía computarizada de abdomen, todo se completó en menos de 2 horas. Rainer me confesó después que en Suiza, solo para conseguir una cita para una tomografía de abdomen se necesita esperar al menos una semana. Aquí, en una sala de emergencias, se hizo de inmediato. El diagnóstico fue confirmado, apendicitis aguda. Se necesitaba una cirugía de emergencia. La operación se realizó por laparoscopía, una técnica mínimamente invasiva, y fue un éxito rotundo. La habitación de recuperación era más parecida a la suite de un hotel de lujo que a un cuarto de hospital. Era privada, impecable, con vistas a la ciudad y equipada no solo con la última tecnología médica, sino con un sofá-cama para que un familiar pudiera acompañarla cómodamente. Las enfermeras brindaron un cuidado excepcional, atento y cálido, pendientes de cada detalle, incluso le prepararon una dieta especial de caldos y gelatinas con un toque casero. Al día siguiente, cuando Isabella ya estaba recuperándose sin complicaciones, Rainer, el CEO, fue a administración a arreglar el pago. Y aquí vino el golpe de gracia, el knockout final a sus prejuicios. El costo total, incluyendo el transporte en ambulancia de terapia intensiva, los honorarios de los paramédicos, la sala de emergencias, todos los estudios de laboratorio e imagen, la cirugía laparoscópica con un equipo de especialistas de primer nivel, y una noche de hospitalización en una suite privada todo sumado, era apenas una quinta parte de lo que habría costado en Suiza. Y eso siendo pacientes privados sin seguro mexicano. No había cargos ocultos ni tarifas infladas por ser extranjeros. Rainer miró la cuenta, luego me miró a mí, y con una expresión de total y absoluta admiración, dijo, Javier, la eficiencia y la humanidad de este sistema de salud han superado el nivel de gestión de calidad de mi propia empresa. Si consideramos la relación entre costo, calidad y calidez, Suiza tiene demasiado que aprender de México. Demasiado. Isabella fue dada de alta al día siguiente, completamente recuperada.
Después de agradecer efusivamente a todo el personal del hospital, la familia decidió aprovechar el tiempo que les quedaba para experimentar México, pero ahora como verdaderos turistas, con los ojos y el corazón abiertos. Los llevé al Museo Nacional de Antropología. Pasaron horas deambulando por sus salas, maravillados, hipnotizados por la grandeza de las culturas mesoamericanas. Hans Bergman se detuvo por un largo tiempo frente a la Piedra del Sol, el calendario azteca. La precisión matemática y astronómica de esta pieza es la obra de maestros relojeros ancestrales, dijo con una reverencia que nunca le había visto. Creíamos que nosotros habíamos inventado la precisión, ¡qué arrogancia! Por la tarde, para contrastar, los llevé a Coyoacán. Mientras paseaban por sus calles empedradas, ocurrió ese pequeño incidente que a menudo define un viaje. Olivia, la arquitecta, estaba tan absorta dibujando la parroquia de San Juan Bautista que no se dio cuenta de que su costoso estuche de lápices de diseño se le cayó del bolso. Caminamos casi una cuadra cuando un joven vendedor de artesanías vino corriendo detrás de nosotros, jadeando. «Señorita, Guerita», le dijo, extendiéndole el estuche. «Se le cayó esto». Olivia, agradecida y un poco avergonzada, sacó un billete de 500 pesos para darle una propina. El joven sonrió y negó con la cabeza, rechazando el dinero con un gesto amable. «No, gracias. Guárdelo. Aquí en México nos ayudamos. Que tenga un buen día». Y se fue. La familia entera se quedó en silencio, procesando ese pequeño acto de honestidad y bondad pura. Fue un golpe directo a su estereotipo de que en México debían cuidar sus carteras a cada segundo. Esa noche, la cena fue en Pujol. Fue la culminación de su transformación. No fue una cena, fue una experiencia religiosa. Desde el famoso mole madre, con sus miles de días de antigüedad, hasta los elixires de maíz y los platillos que reinventaban la tradición, cada bocado era una obra de arte. Hans, el hombre que dedicó su vida a la perfección mecánica de los engranajes de un reloj, reconoció en la cocina de Enrique Olvera la misma obsesión por el detalle, la misma paciencia, la misma alma de artesano. «Esto no es comida», sentenció al final de la cena. «Esto es alta relojería comestible. El chef es un colega, un maestro de su oficio. Hemos subestimado la gastronomía mexicana de una forma vergonzosa. Pensar que lo reducíamos todo a tacos que ignorancia la nuestra». El último día, el tiempo para partir hacia el aeropuerto llegó. Fueron solo 5 días, pero la experiencia había sido tan intensa, tan transformadora, que sentían que había pasado un mes. En la terminal de aviación privada de la IFA, mientras nos despedíamos, Hans Bergman, el patriarca de 85 años, me tomó de las manos. Sus ojos, los mismos ojos que habían visto construir un imperio, estaban llenos de lágrimas. «Javier», me dijo con la voz quebrada por la emoción. «Estos 5 días han sido la experiencia más impactante de mis 85 años de vida. México nos ha mostrado el rostro de una sociedad ideal que nosotros, los suizos, deberíamos aspirar a ser. La eficiencia combinada con la calidez humana, la tradición ancestral en armonía con la más alta tecnología, todo, absolutamente todo, está realizado al más alto nivel. Volvemos a casa siendo personas diferentes». Rainer, a su lado, asintió. Nuestra compañía siempre ha buscado la máxima precisión técnica. Pero aquí, en México, hemos visto cómo el servicio y el sistema social entero están diseñados con una precisión humana. Hay tantas cosas que Suiza debe aprender de ustedes. Tantas. Isabella, conmovida por su experiencia en el hospital, me dijo que iba a empezar a investigar el sistema de salud mexicano para su tesis de posgrado. Una semana después de su regreso a Suiza, Hans Bergman dio una conferencia en la Cámara de Comercio de Zúrich. Más de 300 de los empresarios más poderosos de Europa lo escucharon relatar, con una pasión desbordante, el milagro mexicano que había presenciado. La sala, me contaron, estaba en un silencio sepulcral, roto solo por exclamaciones de asombro. Su discurso fue recogido por el Neue Zürcher Zeitung, el periódico económico más importante de Suiza, que lo publicó en primera plana con el titular: «El milagro mexicano a través de los ojos de un titán de la industria suiza».
El artículo causó una conmoción tal que el gobierno suizo comenzó a considerar el envío de una delegación oficial para estudiar los sistemas de salud y servicios de México. La ETH Zurich, una de las mejores universidades de ingeniería del mundo, anunció la creación de un nuevo programa de investigación sobre tecnología y cultura mexicana. Y Bergman Precision, por supuesto, decidió acelerar una colaboración tecnológica con empresas mexicanas en los campos de semiconductores y maquinaria de precisión. 6 meses después, Rainer regresó a México, esta vez al frente de una delegación técnica para formalizar las alianzas. La conexión se había forjado. Yo sigo en contacto con la familia Bergman. A través de esta experiencia, entendí que mi trabajo no es solo mover gente rica de un lado a otro. Es ser un puente entre culturas. Y que el verdadero entendimiento internacional no nace de las cumbres políticas, sino del contacto genuino, de corazón a corazón, entre las personas. Y hasta aquí la historia de hoy, mi gente. La increíble odisea de 5 días de una familia multimillonaria suiza que, por una falla mecánica, aterrizó de emergencia en México y se llevó la lección de su vida. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios qué es lo que más los llena de orgullo de nuestro México. Si les gustó esta historia, no se olviden de dejar su like, suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en